Continuando ahora con el diseño de una losa de cimentación, vamos a utilizar el mismo módulo de trave 2, con la diferencia que el espesor, pues va a ser el espesor que se seleccione de la losa. Yo propongo 20 centímetros, ya lo verifiqué, y les explico algo que hay que hacer posteriormente con este diseño de la losa. Entonces se toma como altura 20 centímetros y los anchos, pues digamos que vamos de alguna forma a modificar o a trabajar con este programa que trabajaba con vigas de cimentación, y los anchos van a ser pues que ocupemos toda el área de la losa. Entonces, por ejemplo, en el eje 1 vamos a tomar un ancho equivalente de 1,76, en el eje 2 un ancho equivalente de 3,24, está medido centro a centro entre vigas o entre ejes. Listo, y así tomamos los diferentes anchos para llenar, pues obviamente todo el espacio de esa losa. Así que ya los datos ya los tengo modificados, pero se los voy a mostrar nuevamente. Entonces le digo aquí que no voy a generar una nueva cimentación, sino que trabaje con lo que ya tengo. Las dimensiones están bien, las anteriores, continuamos, le digo que sí. Enter. Ahora me dice ancho constante a lo largo de cada eje. Entonces aquí es que les digo que voy a dar ese ancho equivalente para ocupar toda el área. 1,76, 3,24, 3,24, 1,76 arriba. Y ahora en la otra dirección, 2,04, 4,51 y 2,82. Continuamos, le decimos que sí. Me pide ahora el momento de inercia en la viga de cimentación. En realidad, pues voy a verificar si solamente el espesor de la losa puede con las especificaciones, o sea que estaríamos hablando de una viguita aquí sumergida que tiene 20 centímetros de ancho por, 40 centímetros de ancho por 20 centímetros de altura. Esto, o sea, esta viga, 20 centímetros por 40. Si da con esa condición, pues la losa de cimentación puede, con ese espesor, puede distribuir los esfuerzos. Si hay que aumentarle, pues se le aumenta, y en realidad al final hay que aumentarle un poco a esa, un poquito no, bastante a esa sección transversal, pero ya se los voy a mostrar. Entonces, bueno, continuamos. Le digo aquí que sí. Entonces, miren, la primera variación, voy a darle enter a todo este momento de inercia. La primera variación es que en este eje 1, al igual que en las vigas de cimentación, tuve problema, requiere más altura, requiere una sección diferente. Así que en realidad en ese eje 1 dejé una sección que tiene punto 5 de altura, como nos quedan las vigas de cimentación, por punto 4 de ancho, punto 5 y C. Entonces coloco esa sección transversal, o sea, ahí le va a quedar como un tacón a la losa, y se necesita, ¿vale? Se necesita esa dimensión, o sea que esa dimensión iría sobre este eje, esa, esa dimensión sobre este eje. Listo, sobre todo este eje voy a colocar esa sección transversal diferente. Si calculamos la inercia, pues sería punto 4 por punto 5 al cubo entre 12, entonces la inercia da de 4,17 por 10 a la menos 3. La inercia para los demás la dejé para esta sección pequeña de punto 4 por punto 20 al cubo, el espesor de la losa entre 12, entonces me da una inercia pequeña de 0.00027. Está igual para todos los ejes, entonces le digo correcto. Aquí le digo que sí. El módulo de elasticidad, el mismo, es concreto, de 21 megapascales. La subrasante también es el dato del estudio de suelo, se mantiene en 600. Continuamos, le digo que sí. Ahora me pide las cargas por ejes, entonces son las mismas cargas. Aquí vamos a ver 35, 35, le digo que sí, 47, 23, 0, 87, 36, 52, 81, 37, 23, 45 y 23. Continuamos, sí, o sea, todo esto nos servía del proceso anterior. Entro de nuevo a zapata continua, listo, a ver la distribución de esos esfuerzos.
Entonces miren, el primer cimiento me da, o el primer eje, aquí la losa, los esfuerzos estarían dando de 10,57, el resto menores, pero lo dejé ahí, o sea, en realidad ese esfuerzo es el crítico en ese punto, o sea, aquí se concentran los esfuerzos y ahí no está la mayor carga, puede ser por la discontinuidad que hay en la cimentación. Entonces continuamos, sí, esa es la distribución de esfuerzos. Esto está de nuevo diagrama de cortante, diagrama de momento para diseñar ese acero. Obviamente los mayores esfuerzos en una losa de cimentación pues van a estar en las zonas donde tenemos las cargas concentradas. Listo, los esfuerzos van a ir disminuyendo a medida que vamos al centro, van a ir disminuyendo. La concentración de esfuerzos va a estar en toda esta zona de los ejes. Hacia adentro de la losa los esfuerzos disminuyen. Entonces entramos por acá, ya tenemos esfuerzos mucho menores en el eje 2, el eje 3, esfuerzos por debajo de los 10, está bien, eje 4, está bien, ahora el eje A, entonces de nuevo tenemos esta concentración de esfuerzos en esta esquina, muy bien, en el resto están bien esos esfuerzos menores a 10, así que, ok, o sea, esa sería, se podría dejar la cimentación con un espesor de 20 centímetros, una losa continua de 20 centímetros. ¿Qué pasa con esa condición? Evidentemente no hay un módulo como tal para verificar esa cimentación de otra forma, con un modelo un poco más plano. O sea, lo que estoy haciendo es modificar el programa de vigas de cimentación para correr una losa. Lo que pasa con estos resultados es respecto a este espesor. O sea, un pórtico no se puede anclar en 20 centímetros. Nosotros tenemos que garantizar un anclaje de ese pórtico. ¿Listo? Entonces podemos dejar los 20 centímetros de espesor, estamos viendo que cumple. Quizás se puede optimizar un poco menos, sin embargo recordemos condiciones de recubrimiento, o sea, esta losa hay que reforzarla y por recubrimiento se pierden 7,5 centímetros de espesor, así que digamos esos 20 centímetros estarían bien para una losa. Pero en esta parte central pues sin duda alguna no podemos dejar esa sección así porque necesitamos anclar acero. Ese anclaje de acero, si ustedes van a su curso de concreto reforzado, cuando vean anclaje, pues van a ver que se calcula más o menos y se coloca un gancho como 22 veces el diámetro de la barra. Digamos, por ejemplo, que esta columna tiene barra número 5, como para ser generosos, puede ser mayor. Entonces, nos subámosle un poco a número 6, el diámetro de esa barra sería de 1,9 centímetros, de 2 centímetros el diámetro de la barra. Entonces, lo que necesitamos de anclaje va a ser ese diámetro por 22. 42 centímetros necesitamos de anclaje. ¿Listo? O sea, necesitamos que al menos ahí debajo de esa columna esto baje 0,3 baje o tenga una altura al menos de 50 centímetros. Son 42 centímetros más el recubrimiento 7,5, o sea, llegamos a 50 centímetros. Ustedes dirán en este momento, bueno, si mandamos una viga, o sea, continua, de 50 por 40, bueno, pues más económico es el modelo de losa de cimientos corridos, de zapatas corridas. Es cierto, sin embargo, estos 50 centímetros de altura los necesito solamente ahí donde está la columna, para anclar la columna, el acero de la columna, la cimentación. O sea que podríamos hacer como una especie de zapatica individual, aquí solamente para garantizar ese dedo, se llama eso, un dado, perdón, con el que colocamos esa altura y ahí se ancla el acero. ¿Listo? Solamente en una parte concentrada, solo para anclaje. Y el resto, dejarlo pues, digamos, aquí voy a eliminar estas vigas. Esa concentración de esfuerzos, aquí podría uno hablar de dejar, o sea, en este eje 1, por la forma en que están las cargas y por esta discontinuidad, hay una concentración de esfuerzos grandes, así que aquí sí podríamos dejar esta viga continua
con una sección de 40 por 50 de altura. ¿Listo? O sea, esa es una decisión que se debe tomar. Pero en los demás ejes, voy a borrar por ahora este espesor. En los demás ejes puedo eliminar esas vigas que había propuesto inicialmente y pensar en dejar simplemente un dado. De dejar un dado, digamos que se extienda 10 centímetros hacia los lados. Es un dado, ese dado va a ser de total de ancho, por acá 55 y por aquí 60, 10 centímetros hacia cada lado y altura 50 centímetros. Entonces va a ser un dado pequeño solamente para garantizar el anclaje. Aquí pues hay que colocarlo colineal con la columna. Muy bien, entonces lo mismo se hace en todos los ejes. Voy a pausar el video mientras termino cómo sería el esquema de esta losa de cimentación. Muy bien, entonces esta sería la propuesta de la losa de cimentación, toda el área de la estructura con 20 centímetros de espesor esa losa y sobre o debajo de las columnas mejor un dado de punto .60 por punto .55, le estoy dando 10 centímetros a cada lado para garantizar el anclaje de las columnas, el correcto anclaje de las columnas, ¿listo? Porque evidentemente en 20 centímetros no podemos anclar esas columnas. Entonces esta sería la propuesta de cimentación. Ahora les pido a ustedes con estos datos de estos tres tipos de cimentación hacer lo siguiente. Vamos a calcular un costo inicial de la cimentación, de cada una de las cimentaciones, para establecer cuál es la más económica para este proyecto pues académico que estamos desarrollando. Entonces tenemos estas tres propuestas. Y vamos a calcularlo con base al costo del metro cúbico de concreto. Vamos a tomar como dato que ese metro cúbico de concreto, no sé si estoy desfasada o no, pero alrededor de unos 600.000 el metro cúbico de concreto. Entonces sacamos el volumen total de concreto para esta cimentación, que son zapatas combinadas o individuales que tienen un espesor de 70. En este caso vamos a utilizar estas vigas de amarre, estas que están en rojo, las vamos a dejar de 40 por 40. Punto 40, de 40 por punto 30. Es un dato que les doy. Esas vigas entonces de 40 de ancho por punto 30 de altura. Ellas tienen que verificarse, pero esa sección pienso que está bien. Entonces aquí tenemos 40 por 30. Entonces todos esos elementos rojos de este sistema van a ser de 40 por 30, las zapatas con un espesor de 70 centímetros, y con esos datos sacamos el metro o el volumen total de concreto a nivel de la cimentación. Para las zapatas corridas igual tenemos los anchos y acá tenemos la sección transversal. Recuerden que la zapata Z1 tiene 40 centímetros de altura, mientras la zapata Z2 tiene 50 centímetros de altura. La zapata Z2 la vamos a dejar sobre el eje 1 y entre los ejes 2 y 3. El resto es zapata Z1. Yo les voy a compartir este plano igual para que tengan esa información. Y a nivel de la losa de cimentación, entonces una losa que tiene 20 centímetros de espesor y debajo de cada columna unos dados con una dimensión de 60 por 55 y 50 centímetros de altura. Entonces sacamos metro cúbico total, el volumen total, perdón, de concreto en cada una de las opciones, y se tiene como base que el precio, el valor unitario de un metro cúbico de concreto va a ser 600.000 pesos el metro cúbico. Así que con eso, por favor, en la próxima clase me dicen pues cuál es la cimentación
desde el punto de vista económico más favorable. Por esfuerzos admisibles, las tres estarían cumpliendo. Otra cosa es ya en la etapa del diseño, calcular la cantidad de acero, pues aquí no podemos porque no vamos a involucrarnos con ese diseño que se ve en concreto reforzado, pero al menos calcular el concreto, el volumen total de concreto sí lo podemos hacer. Con esto terminamos entonces la parte de cimentación. En la próxima clase, el martes, vamos a ver diagramas de interacción, que es el último módulo que hace falta de los programas del ingeniero Juan Manuel. Y con eso terminamos este módulo 2. Ya la siguiente semana, el jueves, dependiendo de cómo terminemos con la clase del martes, vemos si el jueves hay algo que aclarar y nos ponemos de acuerdo también para la fecha del examen de este primer módulo. Entonces ya estamos próximos a terminar. Muchas gracias y nos vemos el martes.